Trabajo y dinero. María, en la guerra entre ricos y pobres de la que nos ha hablado, el tema del trabajo, o con más frecuencia, la falta de trabajo, es un concepto muy discutido. Permítame hacerle unas pocas preguntas simples sobre el trabajo y el dinero, ¿o prefiere primero decir algo acerca de estos temas? La guerra más grande en la actualidad, después de la guerra contra los niños inocentes y la estructura familiar, es entre los ricos y los pobres. Los masones están detrás de este movimiento con el objetivo de crear una moneda mundial y un gobierno mundial, el dominado nuevo orden mundial y la nueva era. Este gobierno mundial dedicará todas sus energías a destruir la Iglesia, hasta la horrorosa guerra de los Balcanes. En este preciso momento está siendo financiada por los masones, y no debería sorprendernos a estas alturas por qué escogió nuestra madre aparecerse ahí aproximadamente 10 años antes de que nadie supiera que estallaría esta guerra, como finalmente sucedió. El Banco Mundial, las Naciones Unidas, la Unión Europea y la Cruz Roja Internacional también están detrás de todo esto, y a pesar de todas las apariencias, no están trabajando por el bien del mundo. Además, detrás de todo ello se encuentra la red de bancos dirigidos por los masones y otras sociedades secretas sobre las cuales la gran mayoría de la población no sabe prácticamente nada. La codicia y el miedo de las personas a la pobreza permite que se entreguen al diablo los fondos con los cuales intentará, pero al final fracasará, aplastar a la Iglesia, y de esta forma Dios será en ese preciso momento cuando Nuestra Señora y sus seguidores obtendrán la victoria, aun si las cosas no lo parecen hasta el último momento. María ha mencionado a varias ocasiones la codicia de Occidente en la actualidad y ha dicho que Dios establecerá una severa reparación a Occidente por este motivo. ¿Qué quiere decir? Que los lugares donde se concentra la codicia, donde proliferan esos bancos de los que habla, sufrirán más que las áreas en las que viven humildemente? Sí, creo que así será. María, entonces usted recomienda a las personas que se vayan de esos lugares y busquen entornos más humildes. Lo que yo recomiendo es que se vuelvan a Dios y a la oración. Dios desea que seamos humildes para que Él pueda ayudarnos. Así, el hacer oración nos inspirará qué hacer. María, el modo de vida de los ricos les lleva a beneficiarse siempre de su riqueza. Con frecuencia se le llama vivir de las rentas, gastando solo de los intereses de su dinero. Así muchos viven hoy de la especulación, de los cambios de interés de las divisas, etc. ¿Son estas actividades o estilos de vida parte de la voluntad de Dios? Por supuesto que no. Dios desea que los ricos compartan lo que tienen con los pobres y que hagan buenas obras para ellos, y no que se sientan sobre su riqueza. Las personas que se dedican a estas actividades deberán hacer mucho para adaptarse durante los próximos años, y debemos rezar para que el Espíritu Santo los ilumine lo más pronto posible. María, y las personas que ya se han dado cuenta de que este sistema no proviene de Dios, ¿qué les recomendaría que hicieran con los fondos que han acumulado si ahora desearán utilizarlos de acuerdo a la voluntad de Dios? Que hagan caso buenas con ellos ahora, porque luego no las tendrán y no harán ningún bien a nadie. Deben hacer cosas buenas. María, ¿es cierta la idea de un anticristo? Sí, lamentablemente lo es. Algunos videntes que no son de Medjugorje dicen que el anticristo vive ya en la actualidad.
vendrá como un gran mago financiero. Tendrá un carisma muy poderoso y también será considerado un gran sanador y un taumaturgo, hacedor de milagros. Un gran número de personas quedarán encantadas con él, cuando de hecho su poder será la mayor manifestación de Satanás que se ha visto nunca. Debemos rezar sin cesar para no ser engañados por el diablo y su ilimitado talento para disfrazarse de lo que quiera para complacer su arrogancia. María, cuando alguien presta dinero, ¿puede luego exigir el pago de los intereses? De acuerdo a Dios, no. Deberíamos prestarlo por amor al prójimo, y no para enriquecernos. Solo debemos ganar dinero con nuestro trabajo. María, usted dice que vendrá un tiempo de paz, pero solo después de que ocurra algo muy grande para la conversión de la humanidad. Esta época de paz incluirá también una completa redistribución de las riquezas. Sí, así es. Usted también dice que junto a este gran acontecimiento se dará un colapso financiero mundial antes de poder disfrutar la época de paz. ¿Cómo podríamos prepararnos del modo más fácil para estos dos cambios, que serán, si lo he entendido correctamente, enormes? Sí, serán enormes. Las personas deben volver a Dios ahora y entregarse completamente a Él si lo hacen. Los cambios que van a llegar serán más fáciles de soportar para todos nosotros. María, he oído hablar de la organización de la Iglesia llamada Prelatura de Opus Dei, en la que parte de la vocación de cada miembro en la santificación del trabajo ordinario, y es así. ¿Sabe si es buena? ¿Y cómo usted dice proviene de Dios? Sí, la conozco y proviene de Dios. María, si es pecado exigir intereses, ¿lo es también comprar algo, generalmente algo grande, a crédito? Si uno tiene verdadera necesidad, entonces no lo es. Pero quien presta el dinero también deberá ver esa necesidad real con amor, en lugar de enriquecerse gracias a ella. María, ¿nos enseña la Iglesia en la actualidad el uso adecuado y moral del dinero? Varios papas, desde el comienzo de la Iglesia, han hablado del valor del trabajo y han condenado el uso continuo de los intereses. En la actualidad no es mucho lo que se enseña sobre del uso del dinero. El Santo Padre actual haría mucho bien al mundo si escribiera una encíclica sobre ello. María, y una última pregunta. ¿Le ayudan de algún modo las almas en su trabajo diario? Sí, lo hacen, pero solo en lo que las atañe de algún modo. Por ejemplo, cuando necesito la hoja concreta para escribir la respuesta que ellas me dan, todo lo que debo hacer es sacar una hoja de la pila y siempre es la indicada. Me ayudan a ayudarlas. Pero eso es todo. Apariciones marianas. María, la Madre de Jesús, la Virgen María, ¿se aparece realmente? Ha hablado de Medjugorje en varias ocasiones. Por favor, cuénteme un poco más al respecto. Oh, sí, María se aparece a determinadas personas en Medjugorje. Se aparece diariamente a un grupo de jóvenes en la actualidad. He estado ya 3 veces ahí, pero no fui para saber si eran ciertas o no. Al poco tiempo que comenzaran las apariciones en junio de 1981, le pregunté a una bendita ánima del purgatorio si eran ciertas y la respuesta fue sí. Y también son reales los casos de San Damiano, Quivejo, el padre Gobi y otros más pequeños alrededor del mundo. Con Medjugorje existe solo un gran peligro, que el mundo lo ignore. Pero hay muchos otros casos de mensajes de arriba sobre los que las benditas ánimas del purgatorio me han dicho, cuidado o simplemente no. María, no, es fácil entender.
¿Puede decirme algún caso o dos que no sean reales? ¿Y cómo interpreta cuidado? No diré nombres, pero sé de casos aquí en Europa que son totalmente satánicos. Justo aquí, en Suiza, hay dos casos, uno en la Suiza alemana, con un grupo de seguidores relativamente pequeño, y otro en la Suiza francesa, con numerosísimos seguidores por todo el mundo. Hay un caso muy confuso en Australia, un farsante en Inglaterra, uno en Sudamérica y mucho verdaderamente malignos en Estados Unidos. Aunque también existen casos reales en esos lugares, debemos rezar mucho por estas falsas apariciones. Cuidado, pueden deberse a varias razones, pero quiere decir que existe o ha existido alguna interferencia cercana a la persona involucrada. Pero uno debe de tener muchísimo cuidado. Podría tratarse de alguien que no se cuida espiritualmente o que decide no tener un buen director espiritual que sepa discernir. Si se dieran errores teológicos, si se produjera cualquier pérdida de libertad mental, emocional o física, o un esfuerzo para atraer demasiada atención sobre el instrumento mismo, uno debe tener mucho cuidado e irse inmediatamente. También si se puede o si se acepta dinero, debería ser una advertencia clara de que hay algo raro. Otra posible señal es si el vidente deja de cuidar de su propia familia de alguna manera. Hay muchas señales a las que podemos estar atentos. Y por favor, no hay que olvidar que Satanás conoce la verdad y la usará para atraer a los incautos. Cuando discernimos algún caso o nos dicen cuidado, entonces es mejor ignorarlo, todo antes que arriesgarse a ser engañados. Satanás puede falsificar lo que quiera, hasta los estigmas o las curaciones de cualquier tipo. Debemos rezar por tantos engaños como hoy en el mundo actualmente y también por quienes rechazan a alguien que les guíe espiritualmente o que rechazan ser probadas o la obediencia total a la Iglesia con estos asuntos. María, si un seguidor de uno de estos casos falsos se le acercara, ¿le advertiría de ese hecho? Las almas me dijeron que si una persona me preguntara, entonces debería decirle que las almas me han dicho no, o tal o cual fenómeno, y es exactamente lo que sucedió hace unos meses con uno de los casos suizos que está muy extendido. María, para ser sincera, no es difícil para imaginar a quién se refiere, pero dígame, ¿por qué puede una persona hacer tal cosa? ¿O es algo inconsciente? Consciente o inconsciente, a causa de ciertas flaquezas, probablemente orgullo. Satanás logra que lo hagan, y por cómo esta persona actuó, parece muy claro y evidente que lo que quería era causar división y alejar a la gente de Medjugorje. Un amigo mío exorcista, al que he referido antes, también ha podido confirmarlo. María, comprendo que no desee mencionar nombres de personas vivas que están engañando a otros de este modo, pero quiero nombrar a alguien ya fallecido del que las almas del purgatorio le hayan dicho cuidado. Las benditas almas del purgatorio me dijeron cuidado cuando les pregunté sobre los escritos de María Valtorta, pero lo que puede hacer ocurrido es que sus escritos hayan sido manipulados tras su muerte. El diablo siempre anda cerca para enredarlo todo. Y este cuidado no debería preocuparnos sobre la propia Valtorta. María, ¿ha dicho algo la Virgen María sobre las almas del purgatorio a través de los videntes de Medjugorje? Sí, ha hablado varias veces del purgatorio. Muy pronto dio a los niños 2 testimonios extensos y otros más cortos al respecto, en forma privada, y luego en 1986 y en 1987
hubo un mensaje más largo para todo el mundo, y otro más en el que mencionaba brevemente la necesidad de las misas y para las almas. María, ¿y esos mensajes confirman lo que usted dice? Sí, así es. María dijo antes que las almas tienden a congregarse en lugares de mucha oración o en lugares sagrados. ¿Sabe si se ha aparecido algún alma del purgatorio en Meyugori? Sí, se han aparecido. Nuestra Señora confirmó algunas de estas apariciones a los videntes, pero los mensajes que provenían de ella eran privados, para los familiares involucrados. Pero me contaron un caso que tuvo lugar en un restaurante cercano un poco después de que nuestra madre comenzara a aparecerse en Meyugori. En la ciudad cercana más grande, en la que se encontraban los comunistas y la policía, quienes por supuesto se burlaban, o aún peor, intentaban aterrorizar a los habitantes de Meyugori, aún existe un restaurante que frecuentan únicamente los hombres de la ciudad. Todas las mesas están pegadas a lo largo de las paredes, excepto una, que está en el centro y que siempre es la última en ocuparse. Un día, alrededor de la hora del almuerzo, el restaurante estaba prácticamente lleno y algunos de los hombres hablaban mal sobre las apariciones y sobre los habitantes de Meyugori, que al fin y al cabo se encuentra a solo 3 o 4 millas de distancia. De repente algunos de esos hombres levantaron las miradas al escuchar la voz de una mujer que les increpaba por opinar sobre asuntos sagrados. Estaba sentada en la mesa del centro, la mesa que normalmente siempre se encuentra vacía. Tendría aproximadamente 30 años, atractiva y bien vestida. Nadie, ni siquiera el camarero, la había visto entrar. No había ni siquiera un vaso sobre la mesa. Al oír su reprimenda, los hombres se callaron inmediatamente, y cuando volvieron a levantar la mirada, ya no había nadie en la mesa. Nadie le había visto entrar o salir del lugar. Esta historia se extendió muy rápidamente por toda la ciudad. Seguramente era un alma enviada por Nuestra Señora. Para aclarar un poco las cosas, reitero, es cierto que las almas se aparecen con mayor frecuencia alrededor de lugares sagrados. María anteriormente habló de la advertencia de Garabandal. ¿Podría contarme algo de ello? ¿Ha estado usted ahí? Sí, he ido a peregrinaje varias veces. Garabandal es un pueblo de montaña en España, donde nuestra madre se apareció a unos niños en los años 60. De allí proviene la siguiente advertencia, que esencialmente es esta: llegará un momento en que cada persona de la tierra verá la condición de su propia alma, y muchos morirán de espanto al verla. Es lo mismo que le sucede a cada uno durante el proceso de la muerte, pero entonces les pasará a todos al mismo tiempo. Vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. María, ¿debemos tener miedo de dichas advertencias? Únicamente si estamos muy lejos de Dios y llenos de pecado tendremos razones para tener miedo. Pero si intentamos estar constantemente con Él, no tenemos nada que temer. Dicho de manera sencilla, quienes rezan se salvarán, y además la misericordia de Dios está siempre antes que su justicia. Una buena comparación sería la de una señal del tráfico al borde del camino. El hecho de la que veamos y la entendamos no significa que ya nos encontremos en medio de la curva pronunciada de la que nos está advirtiendo. Si tenemos la confianza de un niño en nuestro Dios amado, siempre estamos y estaremos en las manos más seguras. María, ¿de qué otra manera podría estar advirtiéndonos Dios en estos años? Los desastres son advertencias, tanto los provocados por la naturaleza como los que son a causa de los hombres, por ejemplo, terremotos, hambrunas y plagas diversas, de las cuales el SIDA no es la última. No hay nadie que pueda negar que esto esté pasando. Está pasando con una sorprendente regularidad.
pero para lo que muy pocos de nosotros estamos preparados es para un colapso económico total, algo que pondrá a los orgullosos y poderosos literalmente de rodillas. María ayer dijo que habrá un último día. ¿No nos estarán diciendo estas advertencias entonces que quizá el último día sea inminente? No, no tiene que ser así necesariamente. Creo que Dios se revelará claramente pero que muy pronto, porque nos hemos alejado demasiado de Él. Pero decir que el fin del mundo es inminente sería un error. Basándome en lo que las benditas ánimas del purgatorio me han dicho, recuerda que me han dicho que pronto las cosas irán mejor otra vez, y nada de eso implica que la batalla final o el fin del mundo esté cerca, pero habrá un gran cambio. Uno podría llamarlo purificación. No debemos olvidar nunca que la misericordia de Dios es infinita. María, en los primeros días de las apariciones de Fátima, las dos niñas, Lucía y Jacinta, le preguntaron a Nuestra Señora si irían al cielo. Ella respondió que sí. Luego hicieron la misma pregunta en nombre del niño Francisco, que apenas tenía 7 años. La respuesta fue: solo si reza muchos rosarios. María, ¿cómo puede ser esto verdad si tan solo tenía 7 años? Sí, es verdad. Todo es relativo a lo que nos enseña cada uno, incluso con solo 7 años. Por esta respuesta debemos suponer que se les enseñó a rezar mucho más que, diríamos, a uno de los niños de hoy en día. Estoy segura de que si lo investigara se daría cuenta de que fue así. Pedírselo a uno de los niños de la sociedad secularizada actual sería muy duro, y nuestra madre no es dura. En Medjugorje nuestra madre les preguntó a los niños desde el principio cómo y cuándo rezaban y adaptó sus peticiones a las respuestas que le dieron. Esto fue un gesto maternal y gentil. María, también en Fátima, una de las niñas preguntó a la Virgen acerca del paradero de una de sus amigas de 16 años, creo, que había muerto hacía poco tiempo. Nuestra madre le respondió que se encontraba en el purgatorio y que permanecería ahí hasta el fin de los tiempos. ¿Cómo puede ser que una niña de 16 años haya hecho lo suficiente para ganarse eso? Oh, sí, es posible. Esa chica podría haber sido extremadamente testaruda o desobediente. Podría haber bloqueado muchas gracias, y eso sería suficiente para merecer el purgatorio hasta el fin de los tiempos. María, algunas personas se cuestionan las apariciones de Medjugorje porque éstas continúan desde hace más de 16 años. ¿Cree que es una razón válida para preocuparse? No, en lo absoluto. Los tiempos actuales son muy distintos a los de Lourdes, la Salette o Fátima. Estos son los tiempos profetizados en la Salette y Fátima, pero a mucho de lo que se dijo ahí no se le dio buena publicidad. Actualmente los niños de Medjugorje necesitan esta guía constante, aunque sea solo para protegerlos de manera que no caigan en las innumerables tentaciones de este mundo. También en los mensajes de Nuestra Señora de Medjugorje dice que después de esas apariciones no volverá a haber más en nuestros tiempos, por lo que este argumento no tiene fundamento. Mucho acerca de Medjugorje son primicias, pero ¿cómo podemos atrevernos a desafiar el permiso de Jesús? Le otorga el deseo de su Santa Madre de estar con nosotros así por lo largo de un tiempo. Solo hay que mirar cómo está el mundo. Debemos aceptar mucha ayuda si nos queremos que la humanidad y todo desaparezca de la tierra. María, ¿se le han aparecido almas que murieron en la terrible guerra de la antigua República de Yugoslavia? Si es así, ¿no le dijeron si lamentaban no haber vivido los mensajes de nuestra madre cuando aún estaban vivos? Sí, 3 soldados croatas fallecidos se me aparecieron, y uno de ellos confirmó que Medjugorje es de Dios, pero eso fue lo único que me dijo.
María, ¿ha mencionado alguna vez Nuestra Señora esa guerra en las advertencias del mundo dadas a los videntes de Meyugori? Las advertencias son secretas, pero a la vidente Vika se le preguntó justamente eso. Contestó que no se lo mencione como parte de las advertencias. Lo que había preguntado dijo, sí, si esta guerra, indestructiblemente horrorosa, no es parte de las advertencias. Entonces, ¿qué cosas tan terribles tendrían las advertencias? A lo que respondió Vika, acaba de contestar usted misma a su pregunta, y sobre este mismo asunto, otras dos videntes, Marija y Mirjana, también hicieron comentarios. Marija dijo, esta guerra es una cruz para nosotros, los croatas, y una advertencia para vosotros, mientras que Mirjana dijo que todo lo que necesitamos saber está en el Apocalipsis. Sin embargo, nunca debemos inquietarnos, porque el miedo viene solo de Satanás. Si intentamos de verdad vivir con Dios todos los días, Él nos protegerá de todo lo que esté por venir. Las personas que rezan estarán a salvo, pero las que no serán sorprendidas con la guardia baja y estarán desprotegidas. Es así de sencillo, y debemos confiar en Dios y en su Madre con la confianza de los niños pequeños. María, debe haber sido muy peligroso viajar a Meyugori durante estos últimos años, ¿verdad? Sí, el diablo hace todo lo posible para que pensemos que es así. Sin embargo, hasta hoy, esta guerra satánica no ha llegado a impedir los viajes. Quien se sienta llamado a acudir no debe dejarse llevar por lo que dice la prensa, que es mentirosa y que confunde las cosas. No se debe confiar en las agencias de seguros o en lo que dicen los gobiernos. Deben confiar en nuestra Madre, en sus ángeles y en las almas del purgatorio, para que los ayuden a vivir una peregrinación llena de gracia. María, además de ser un lugar donde se decide que pueden estar teniendo lugar apariciones de la Virgen María diariamente, ¿qué es Meyugori para usted y en qué se convertirá para quienes no lo visitan? Las benditas almas del purgatorio dicen que están teniendo lugar apariciones de María. No dicen que creen que pueden estar teniendo lugar, pero así su pregunta, digo esto para aquellos que se sienten motivados a ir. En primer lugar, Meyugori es una escuela de oración, y si uno participa, aunque sea solo un poquito, pronto se convierte en una escuela de amor. En Meyugori, nuestra Madre nos conduce de un mundo sin Dios y sin amor a un llamado lleno de Dios y por tanto lleno de amor como nunca antes lo hemos visto. María, ¿cuál es la opinión del Santo Padre acerca de Meyugori? He hablado en favor de Meyugori con frecuencia en estos años, pero hay gente de las altas esferas de la Iglesia que quieren ocultar a los fieles. Recientemente les ha dicho tanto a los representantes gubernamentales de Croacia como a los eclesiásticos que desea ir a Meyugori en su próxima visita. También se ha reunido en privado con varios de los videntes. María, los protestantes se quejan de que los católicos prestan demasiada atención a María. ¿Qué opina de esto? La devoción a la Virgen nunca puede ser excesiva, siempre que sea humilde y no caigan en la adoración reservada a Dios. Fue San Luis de Montfort quien dijo que la verdadera devoción a Nuestra Señora incluye tener en cuenta a las benditas ánimas del purgatorio y obrar a favor de ellas.